El Señor viene pronto. No sé si estáis listos. Hace 15 días hablamos de la figura de David y él en todas las luchas que pasó, y era Dios preparándolo para una función. Y hablábamos de la necesidad de estar preparados. Y bueno, el Señor quiere seguirnos preparando. Él sigue trabajando en nosotros. Hace unos días una hermana me escribió y me decía: hermano, muchas veces he sentido el deseo de bautizarme, pero es que hay algo que me detiene. Necesito que me dé un consejo. Es que me gusta tanto la música, pero la música del mundo. Y es que yo siento, ahí voy a la reunión y vengo con esos deseos, con esos ánimos y voy a bautizarme, pero luego cuando vienen eso que me cautiva, que es la música del mundo, pues pierdo el deseo de orar, pierdo el deseo de leer la Biblia. ¿Qué hago? Bueno, intenté dar una respuesta a ella como persona, no a su pregunta, sino a ella como persona. Y en todo eso seguí meditando y pensé en la obra de Dios, en lo que Él sigue haciendo en nosotros, el trabajo que Él hace con los creyentes. Y pensé en estas palabras que están en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 5. Juan capítulo 5 y el versículo 17. Está en la pantalla. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero sí, búsquelo y seguramente que podrá colocarle alguna señal allí, porque Dios le hablará a usted en esta mañana por su palabra. No por mí, sino en su palabra. Estas palabras se las dijeron unos judíos que estaban persiguiendo al Señor. Comenzaron a perseguir a Jesús porque él llegó a Jerusalén, y mientras pasaba por un pórtico que dice que tenía un estanque que tenía 5 pórticos, ese estanque se llamaba Casa de Misericordia, en hebreo es Betesda. Y dice la historia que alrededor de ese estanque habían muchos enfermos. Y dice que habían paralíticos, habían ciegos, habían cojos, pero era mucha en multitud. Y el Señor vio esa cantidad de enfermos que habían allí. ¿Por qué estaban alrededor de este pozo? Porque se decía, no lo confirma la escritura, pero dice que de vez en cuando venía un ángel y removía el agua, y entonces el que tuviera suerte, o el que tuviera fuerzas, o el más listo, entonces se tiraba al agua y era sano. Y entonces había mucha gente allí esperando a ver que el agua se moviera para que les ocurriera el milagro. Pues pasó el Señor Jesús, y muchos de estos hombres que estaban allí tirados no sabían que el milagro había llegado. Que no era necesario una cosa espectacular para que se obrara un milagro. Solamente con la presencia de Jesús ya estaba el milagro.
Pero ellos en su ceguera no podían ver quién era Jesús. Jesús pasó por allí y no sanó sino a uno solo. Un hombre que hacía 38 años estaba paralítico, con un lecho putrefacto, me imagino, 38 años. Me imagino el mal olor que desprendería. Me imagino las llagas de este hombre en sus espaldas, de estar ahí tirado. Putrefacto. Y la pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? Es una pregunta como fuera de lugar. 38 años yo aquí tirado, me ve que estoy enfermo, ve que yo no puedo tirarme al agua para que se haga el milagro y este hombre me pregunta que si quiero ser sano. Pues claro que quiero ser sano. Bueno, esa pregunta la sigue haciendo Dios. Dios sigue preguntando al hombre el día de hoy, ¿quieres ser sano? Y hoy en esta mañana, Él está preguntando, ¿quieres ser sano? Es la misma pregunta que sigue haciendo. Desde que el hombre fue puesto en el huerto y para cuidarlo, labrarlo, pero que no fue capaz, fue incapaz de cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y por su desobediencia, tuvo que salir del huerto que Dios le había preparado. Y dice en Génesis que el Señor, que Dios había terminado de hacer su obra en 6 días y el 7º día descansó. Se supone que tenía que seguir en reposo de toda la obra. Pero a causa de la desobediencia del hombre, Dios tuvo que levantarse de nuevo de su posición de descanso para comenzar a trabajar por ti y por mí. Para preguntar, ¿quieres ser sano? Porque se enfermó en el mismo momento que desobedeció. Y esa desobediencia, esa maldad, esa culpa pasó a todos los hombres. A todos. Desde Adán hasta el que están haciendo en este momento allí en el hospital de Valdebrón. Culpable también. Pero a ese bebé también el Señor llega el momento en que le preguntará, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Desde luego que quiero ser sano, respondió el hombre. Claro que lo quiero. Estoy aquí postrado, maloliente. Todo lo tienen que hacer por mí. Sí. El Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Es el trabajo de Dios en tu vida, es el trabajo de Dios en cada hombre. Dios sigue trabajando. Él se levantó de su sitio de reposo para comenzar a trabajar por ti y por mí. Él está trabajando hoy por nosotros. Desde entonces Él comenzó a trabajar por nosotros. Él tiene 3 maneras de hacerlo.
Igual que con este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Es lo mismo con nosotros. Ha comenzado a trabajar por nosotros. Él está diciendo, levántate. Ese es todo el evangelio. El evangelio es eso. Es la voz de Dios diciendo, estás postrado, estás putrefacto en el pecado, levántate. Estás paralizado. En ti no hay cosa sana. Levántate. Aquí estoy. Esa es la voz del Señor. Levántate. Dios trabaja en primer lugar por nosotros. Y para eso Él usa 3 instrumentos. Para mostrar en primer lugar nuestra injusticia. Dios es un Dios justo por naturaleza. Una de sus maravillas, de sus atributos, de sus bellezas, de sus glorias, es que Él es justo. Y en su justicia, Él quiere revelarle al hombre, ha tratado de revelarle al hombre a través de toda historia que es injusto. Que en el hombre no hay cosa sana. Él, entonces, se vale de 3 instrumentos que Él previamente había preparado. Uno es la inteligencia. El segundo es la conciencia y la palabra. Es la forma de Él dar el testimonio al hombre y decirle, mira cómo te comportas conmigo, que soy el justo. Nos dotó de inteligencia y el hombre es muy inteligente. Él, ya podemos ver los avances que hemos tenido. Ahora vivimos aún más cómodamente que lo que vivíamos hace 50 años, ¿no? Allí en la finca, hermano José, que no teníamos nevera. Teníamos que colgar la carne y echarle salecita porque no nos podría. Eso es la inteligencia. El hombre creó un dispositivo tan potente que puede mirar galaxias que ni pensamos que existieran. A millones de años luz. Esas son unas distancias que no caben en nuestra mente. Pero el hombre con su inteligencia ha podido inventar tales aparatos para ver la obra de Dios. El viernes leíamos en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos hablan de Dios, de quién es Dios, de su poder, de su gloria. ¿Y qué hace el hombre? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un sobrino se dedicó por la parte científica. Él investiga todos los genes que están impresos en las semillas y modifica esos genes para producir semillas resistentes a las plagas, resistentes al clima, resistentes a no sé cuántas cosas dice.
para que haya más producción, para que las mazorcas de maíz den más granos, para que la soya produzca más vainas en cada plantita, modificando lo que Dios había hecho. Él no puede crear la semilla, modifica lo que Dios hizo. Pero dice, no hay Dios. ¿Y no está viendo a Dios ahí en esa semilla que tienes en el microscopio? ¿No ves que no eres capaz de hacer lo que Dios hace? El hombre, entonces, tenemos que concluir que no es inteligente, es un bruto, es un tonto. Porque desprecia lo que realmente tiene valor. Porque desprecia la sabiduría de Dios. Desprecia lo que realmente es importante. También nos dotó de una conciencia. Somos conscientes de nuestros hechos. Y esa conciencia que Dios colocó fue para que nosotros mismos nos enteráramos de que somos incapaces de hacer el bien. En Romanos, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La conciencia me hace reflexionar y decir y ver a mi prójimo, ver a Xavi y verle sus errores. Y te juzgo. Y hasta te condeno por lo que haces. Pero luego esa conciencia se revierte a mí y veo en Xavi el espejo de mi vida. Que yo soy tan capaz y aún peor de hacer cosas aún peor que las que hace Xavi. Eso es lo que hace la conciencia. Revertir mi juicio que hago hacia los demás, hacia mí. Y decir, ese soy yo también. Cuando veo el borracho, puedo verme ahí también reflejado. Cuando veo el drogadicto, como el caso que nos hablaba nuestro hermano, yo también puedo verme ahí porque tengo la misma capacidad de obrar incorrectamente. Cuando veo un asesino, me puedo ver a mí mismo porque yo soy capaz también de cometer el mismo acto. Dios colocó una conciencia en tu vida, en mi vida, en la de todo ser humano, para demostrar al hombre su incapacidad de corregirse a sí mismo, ni aún viendo a los demás. Y esa conciencia llegará el momento en que será nuestro juez. Versículo 15 de Romanos 2 dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia misma será un testigo acusador para el hombre. Tu conciencia será tu acusador en el día del gran trono blanco. Y también
el Señor dejó su palabra. Ahora la tenemos escrita y se está traduciendo. Y por cierto, oremos por la traducción en el idioma de los nativos en Perú, las tribus Guaján, para que ellos tengan Biblia en su idioma nativo. Hoy tenemos la Biblia en muchos idiomas. La tenemos en papel y la tenemos en virtual. Pero hubo tiempo en que no había la palabra. Pero Dios escogió un pueblo. Y a ese pueblo le reveló su voluntad, para que ese pueblo hablara de Dios, para que ese pueblo fuera como la Biblia viviente de ese entonces. A través de todos los tiempos siempre ha habido palabra de Dios para mostrar su voluntad. A través de toda la historia. Siempre ha habido palabra de Dios. Ningún hombre puede decir que no ha tenido palabra de Dios. Siempre la ha tenido. Su testimonio siempre se ha mostrado. Pero, ¿qué ha sido la respuesta del hombre? ¿Qué ha sido la respuesta del hombre ante lo que Dios ha planteado? Ignorancia total. No le glorificaron como a Dios. Romanos 1, eso lo hemos leído muchas veces. En Romanos 1 está en el versículo 21 y 22, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa fue la respuesta del hombre. La respuesta del hombre fue negarse contra Dios a sus propósitos. Por lo tanto, Dios tiene que decir: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. He leído en Romanos 3, del versículo 10 en adelante. Ese es el veredicto de Dios. Y hasta que el hombre no pueda estar de acuerdo con Dios en ese veredicto, hasta que el hombre no entienda de su condición, seguirá postrado en ese lecho putrefacto, igual que aquel paralítico. Seguirá ahí postrado. Aunque el Señor le haya dicho: levántate, si él no hubiese tomado la decisión de levantarse a la voz del Señor, ahí se hubiera quedado. Igual hoy. Dios está diciendo: no hay justo ni aun uno. Pues el hombre tiene que reconocer que esa es la realidad. Que no hay justicia en nosotros. Que no hay justicia en ti. Que no hay justicia en el hombre. El mejor candidato para recibir a Cristo en el corazón es aquel que reconoce su injusticia.
Cuando el hombre no reconoce que es injusto, no hay manera de que su vida sea transformada. Y ese es el grande problema que hay en el ser humano hoy, que no quiere reconocer que es injusto. Ese es el grande problema que se presenta en la humanidad. ¿Yo de qué necesito salvación? ¿De qué? Y es tan torpe como si aquel hombre de la historia, después de escuchar la pregunta de Jesús que si quería ser sano, haber hecho la cara a un lado y no haberlo escuchado. Pues es exactamente lo que hace el hombre hoy. Está escuchando la invitación del Señor, ¿quiere ser sano? Y voltea la cara para otro lado para no escuchar la voz de Dios. Y su conciencia le acusa. Lo que vemos en nuestro alrededor, nuestra creación, la belleza que tenemos, nos habla de Dios. La palabra escrita hoy nos habla de Dios. Y volteamos la cara a otro lado, negando la invitación que el Señor nos hace. Dios está trabajando por el hombre. Él se levantó de su reposo para trabajar por el hombre, para trabajar por ti. Y viendo que el hombre era incapaz por sí mismo de regenerarse, entonces emprendió ese trabajo de una nueva creación. Él no colocó remiendos. Dios hace nuevas todas las cosas. Él no pone remiendo viejo, remiendo nuevo en vestido viejo. Él no echa vino nuevo en odres viejos. Él trabaja de una manera diferente. Nuevas todas las cosas. Él quiere transformar tu vida y hacer de ti una persona nueva. Una persona diferente desde el interior, que luego reflejará esa diferencia en su exterior. Él comienza de dentro hacia afuera a trabajar en la vida del hombre, de aquel que está dispuesto a escuchar aquella invitación de querer ser sano. Y para hacer esto, Él envió a su Hijo amado. Él envió a Jesucristo a que muriera en la cruz y que pagara la culpa que nosotros teníamos. Y Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su gracia, gratuitamente. Gratuitamente. Es gratis. Pero eso no quiere decir que no tiene costo. Le costó. Costó la vida del Hijo de Dios. Para nosotros es gratuita, pero para Él le costó todo. ¿Qué haremos entonces? Pues un regalo. Todos los que recibieron regalos ahora en diciembre, pues para poder disfrutarlo, tuvieron que haberlo abierto. ¿Cierto? ¿O no?
¿Sí abriste el regalo que te dieron? Sí, que te dieron de regalo. Tú lo abriste, ¿no? Y después de abrirlo, lo disfrutaste, ¿no? Lo estás disfrutando. Claro. El regalo está. Y puede ser mío. Pero si no lo abro, si me dan una bonita camisa y la dejo ahí empacada, o ni siquiera la abro, dejo el paquete ahí, no voy a poder disfrutarla. El regalo está. Hay que cogerlo, abrirlo y disfrutarlo. Ese es el Evangelio y ese es el trabajo de Dios por nosotros. Pero luego viene el asunto, es que hemos aceptado al Señor, hemos tomado el regalo, nos hemos puesto la camisa, nos hemos puesto guapos, pero falta. Hay algo que falta ahí. Y el apóstol Pablo dale. Gracias. El apóstol Pablo vivió 3 etapas. Y esas 3 etapas las vivimos nosotros como creyentes. En 1 Timoteo, Pablo dice, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esa fue su primera etapa, de esas 3 etapas que él vivió. Un blasfemo, un injuriador. Ya los que estuvimos en la conferencia el año pasado, hablamos de la vida de Pablo, recuerdo, de quién fue ese hombre, ese Saulo. Y en ese Saulo que vimos en aquella época nos veíamos reflejados a nosotros mismos. Muchas veces muchos religiosos, mucha Biblia debajo del brazo, pero poca vida espiritual. Y esa etapa él la pudo mostrar en el capítulo 7 de Romanos. No vamos a leerlo, solamente para que lo tengas allí y de pronto vayas y leas un poquito. Y es unos textos que para muchos les traen confusión, porque el apóstol Pablo dice, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay algo que le impide avanzar. Versículo 15 de Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Sí, tal vez has cogido el regalo, has abierto el paquete, pero tal vez te has quedado mirando ahí a la camisa, tal vez no me vale. Esta talla como que no es la mía. O este color no me gusta. O qué sé yo.
o el caso de la historia nuestra. El Señor, después de que le dice, levántate, Él le dice, toma tu lecho. Toma tu lecho. ¿Qué es? Es toda esa mugre, toda su suciedad en que estuvo postrado. Tómela y échala en los brazos del Señor Jesús, que Él es suficiente para limpiar toda esa mugre, echarla a lo profundo del mar y borrar todo rastro de iniquidad. Pero si el hombre únicamente se levanta, pero no tira su lecho, es como si quisiera vivir durmiendo allí en su podredumbre. El hombre de nuestra historia tenía que levantarse, coger lecho putrefacto y entregárselo al Señor. Lo mismo ocurre con el creyente. Cuando viene a los pies del Señor, ha recibido el regalo de la gracia, ha aceptado la obra de Cristo en la cruz, ha sido bañado con la sangre de Cristo. Pero el Señor está diciendo, deje de andar en ese lecho putrefacto en que andaba. Ahora es nueva criatura. Con esta lucha se encontró el apóstol Pablo. Esto fue lo que ocurrió cuando él iba camino a Damasco. Se aparece la gloria del Señor, lo tira al suelo, cae de su cabalgadura. Y la pregunta de Pablo fue, ¿qué quieres que haga? Ve a la calle que se llama derecha y allí encontrarás un hombre que te dirá lo que debes hacer. El Señor está diciendo, abre las escrituras, mira la palabra y ahí encontrarás lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Ahora, yo ahora estoy trabajando en ti. He hecho una obra por ti y ahora estoy trabajando en ti. Déjame trabajar en tu vida. Dios quiere que tú comiences a dejar que Dios trabaje en tu vida. No conformarte con una vida pasiva, hablando cristianamente. Él quiere una vida activa. Una vida donde dejas que Él trabaje dentro de tu corazón, desde tu interior y se refleje en tu exterior. Porque se tiene que notar la diferencia. Esto no fue fácil para Pablo, como no lo es para nosotros. Pablo tuvo que decir, en el versículo 24 de Romanos 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se quedó ahí disfrutando del lecho maloliente y de la putrefacción. No se quedó disfrutando de lo que hacía, de ser un perseguidor, de ser un asesino. No, pues yo puedo seguir ahora haciendo lo mismo porque vivo por gracia. Y pues, como abundó la gracia, pues entonces sigamos haciendo lo mismo. Él pregunta, entonces, ¿qué? Como abundó la gracia, sobreabundó el pecado, entonces como ahora ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia, entonces pequemos. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque Cristo murió en la cruz, a Él le costó mucho. Y lo hizo por mí. Por lo tanto, yo tomo la decisión
de ser obediente a su palabra. Él me pide que tome mi lecho, que tome mi podredumbre y se la entregue a Él. Pues eso tengo que hacer. ¿Eso en qué se traduce? En una vida de cambio. De no andar haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de tener a Cristo en nuestras vidas. Es lo que conocemos como el proceso de santificación. Dios trabaja en nosotros para santificarnos. Posicionalmente estamos en Cristo. Somos santos por Él. No por nosotros, sino por Él somos santos. Pero nuestro andar debe reflejar esa posición en la que estamos puestos. Mi diario vivir debe mostrar lo que habita dentro de mi corazón. Y dentro de mi corazón habita la sangre de Cristo. Pues entonces yo tengo que comportarme de tal manera como hijo de Dios. Eso es lo que vivió, esa fue esa etapa del apóstol Pablo y la etapa en la que estamos. Porque el Señor comenzó una obra en nosotros y dice que Él la va perfeccionando hasta que Él venga. La santificación es progresiva, continúa hasta que Él venga o hasta que nos llame a la tumba. Y ahí se acaba el trabajo de Él en nosotros. Mientras tanto, Él sigue trabajando. La parte es, ¿estoy dejando que Dios trabaje en mi vida? ¿Sí estoy permitiendo que Él haga esa obra en mi vida? ¿O solamente me contento con saber que Él murió en la cruz y, ay, sí, yo lo amo? Y muchas palabras de yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Yo estoy seguro que a Adriana le gusta más que yo le demuestre que le amo que se lo diga. ¿De qué le sirve que yo le esté diciendo, ay, mi negra, te amo? Y me porto mal con ella y hago cosas que no son de un enamorado. Pasa lo mismo. Si yo hago bonitas oraciones y te amo, te amo, te amo, pero mi corazón, mi vida, mi comportamiento no se corresponde, pues estamos desagradando al Señor. ¿Quieres ser sano? Levántate. ¿Quieres ser santo? Toma tu lecho mugriento y entrégaselo al Señor. Dios trabaja en nosotros. El problema de la culpa quedó atrás en la cruz del Calvario. El viejo Adán, como lo llama la Escritura, el viejo hombre, la vieja naturaleza, está ahí pinchándonos, pero ya no tiene poder. Esa vieja naturaleza posicionalmente tiene que estar en la cruz de Cristo. Hay un nuevo Adán, un nuevo hombre, que es Cristo. Y para Él es que tengo que vivir ahora. Antes yo era esclavo del antiguo Adán, del viejo Adán, de mi vieja naturaleza, de mis pecados, de mis maldades, de mis vicios, de mi podredumbre. Ahora soy esclavo de aquel que me compró. Eso es la redención. La redención significa eso. Comprado, se pagó un precio y Él pagó el precio. El nuevo Adán, que es Cristo, pagó el precio que
que nosotros merecíamos. Así también Cristo fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Estoy leyendo en 1 Corintios 15, 45, 46. El primer Adán fue aquel que colocó la semilla del pecado en nuestro corazón y ha pasado de hombre a hombre, de mujer a mujer por todos los tiempos. Pero Adán, el segundo Adán, el postrer Adán, dice espíritu vivificante. Cristo quiere darte un espíritu nuevo. De hecho, ha colocado un espíritu dentro de ti, el Espíritu Santo, para vivificarte. Esa expresión vivificar va más allá de dar simple vida. Es darte energía. Él lo que hace al colocar el Espíritu Santo dentro de ti es darte el poder de que tu vida sea transformada. Porque Él sabe nuestra incapacidad de tirar nuestro lecho maloliente. Y el único que da el poder para hacerlo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta fue la tercera etapa del apóstol Pablo. Y escribe entonces en Romanos 8, todos los 11 primeros versículos del capítulo 8 de Romanos. Esa tercera etapa del apóstol Pablo. Eso es la libertad a la que él nos llama. Libres, somos llamados a la libertad en Cristo. No una libertad para hacer lo que se nos venga en gana, sino una libertad de dejar obrar el Espíritu Santo en nuestros corazones. De que Él tome el control. Hay tantos que tienen esto como una simple expresión. Dios tiene el control, Dios tiene el control, y aún ahí en los móviles llegan muchos, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control, pero hacen lo que les da la gana, entonces Él no tiene el control. Dios tiene el timón. Y el Espíritu Santo maneja ese timón. Y nosotros somos el barco. Es necesario que Él sea el que guía nuestras vidas. Que el poder del Espíritu Santo inunde nuestro ser íntegramente. Allá quiere Dios llevarnos, en ese camino de transformación, de ir cada día ser diferente al anterior, que cada día mejoremos, que cada día nos parezcamos a su amado Hijo. Ese es el objetivo de Dios trabajar en nosotros. Que nos parezcamos más y más a Cristo. Dios quiere usarnos. Y para usarnos es lo que Él está haciendo. Entonces, un trabajo de santificación en nosotros. Pero a medida que Él va trabajando en nosotros, a medida que nosotros vamos dejando que Él trabaje en nosotros, entonces Él nos va a usar. Esto es
el proceso de consagración del creyente está muy íntimamente ligado a la santificación. El creyente debe ser consagrado para Dios. Esto habla de servicio, es como tiene que ver con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos eran santificados, o sea, eran separados para ese servicio, pero eran consagrados en hacer tal o cual servicio. Nosotros como hijos de Dios, como un pueblo de sacerdotes, como una nación santa que somos ahora, Dios nos ha santificado, nos ha colocado en Cristo, nos ha hecho de nosotros una nueva criatura, una nueva creación en nuestros corazones, y la está trabajando a su imagen para que nosotros ejecutemos un servicio, lo que Él quiere hacer en nosotros. Y ese trabajo lo quiere hacer con cada creyente, con cada individuo que ha abierto el regalo y que se lo ha puesto. Ahora eso es disfrutar el regalo. Eso es, en el caso de nuestra historia, aquel hombre que escuchó la voz de Dios. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero. Tira tus harapos. Tomó sus harapos. Y ahora le dice, anda. Anda. Es que la vida cristiana es eso. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana es una vida de trabajo, una vida de ejercicio, una vida de andar con el Señor haciendo su voluntad. La vida cristiana no es venir el domingo al culto y ya se acabó, ya cumplí. No, la vida cristiana es 24/7, 365. Una vida continua de actividad con Dios. Mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Y Él quiere que sus hijos, los que Él compró, a los que le costó tanto, trabajemos. Y cuando digo trabajo no estoy diciendo de que pues hay que, no estoy hablando de predicar o de, no, estoy hablando de la relación que hay del creyente con Dios, del creyente con otros creyentes, aquí como iglesia, del creyente con los incrédulos, del creyente en sus relaciones con lo que tiene que ver con el Estado. Eso es la obra que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Que nuestro testimonio se corresponda con el llamamiento que hemos recibido. Que se corresponda con lo que hemos recibido en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dedica 3 capítulos a este tema. La forma de escribir del apóstol Pablo es, él comienza con doctrina, muy fáciles de entender, sencillas, como lo que hemos enseñado hoy, el Evangelio, sencillo. Es presentar a Cristo y usted lo toma o lo deja. Ese es el Evangelio. La justificación, la redención, y va subiendo la santificación. Y ahora entonces presenta la consagración. ¿Eso qué es? Es la vida práctica. Es el poner en práctica todas esas doctrinas que he enseñado, póngalas a funcionar.
Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en los capítulos del 12 al 15, de decirnos de muchas cosas que tenemos que hacer como creyentes en nuestra vida práctica. Y comienza con la relación del Hijo de Dios hacia Dios. Sí. Romanos 12, versículo 1, leemos. Así que, hermanos, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo comienza con las palabras así que. ¿Eso qué es? Está uniendo, está hilando todo lo que hemos dicho de la salvación, la justificación, la redención, la santificación, la hila con la parte práctica. Con esto que va a seguir diciendo en los capítulos siguientes. ¿Y qué dice? Hermanos, os ruego. Comienza con un ruego. Moisés mandaba. El apóstol de Jesucristo, Pablo, ruega. Ya no el no hagas, el no toques, el no digas de la ley. Ahora el ruego de la exhortación de la gracia. ¿Qué ruega? Que por las misericordias de Dios. Dios es Dios misericordioso. Dios ha tenido misericordia conmigo, mucha misericordia. Mucha. Pero también la tiene con usted, porque Él es rico en misericordia. No se va a acabar su misericordia. El apóstol Pablo ruega a los creyentes a los que le escribe, a los de Roma, que miren esas misericordias de Dios. Que miren lo que Dios ha hecho. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvación. Nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha preparado un lugar en la gloria. Nos ha dicho que pronto viene. Misericordias. Por todas esas misericordias, en consonancia a todas esas misericordias de Dios, entonces les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Es lo que pide el Señor, que nuestros cuerpos los presentemos a Él en sacrificio de alabanza. Esa expresión en sacrificio vivo está haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Los animalitos eran llevados allí vivos y puestos en el matadero, en el altar, y eran muertos. Dios nos manda aquí por su palabra que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando habla de nuestro cuerpo, no es sencillamente el cuerpo que nos vestimos.
Está hablando de todo nuestro ser. El hermano Juan Felipe hace algunos mensajes atrás nos hablaba de nuestro cuerpo, nuestro ser, se compone de 3 partes. Nos lo explicaba la porción que está en Tesalonicenses. Cuerpo, alma y espíritu. Dios lo que está pidiendo es que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu sea presentado en sacrificio vivo al Señor. Por eso Él dice que ese es nuestro culto racional, que es agradable, que es perfecto. Es todo nuestro ser el que tenemos que presentar delante del Señor para que Él siga haciendo lo que Él tiene que hacer a través de nosotros. Hay la mala costumbre de decir, no fui a la reunión, pero yo los acompañé en el espíritu. Pues qué bueno fuera de que los espíritus vinieran con el cuerpo a las reuniones, porque si no, entonces la congregación quedaría vacía. Necesita la presencia, necesita el instrumento que Dios colocó para que ande el espíritu y el cuerpo y el alma. Esa va con nosotros, dentro de nosotros. Y Él comienza a trabajar entonces desde dentro, por eso decía, de dentro hacia afuera. ¿Qué hay dentro? El alma y el espíritu. Él comienza a limpiar eso y luego el cuerpo, claro. Que ese ya es otro tema, ya es el tema de la vestimenta y el tema del andar cristiano y otras cosas, pero debe ser presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el verdadero culto inteligente que le presentamos a Dios. ¿Qué es esto? Es rendirnos a Él. Cuando el corderito lo llevaban al matadero, al altar del sacrificio, él lo ataban, me imagino que lo atarían con una cuerda y él iba al matadero, obediente al hombre que lo llevaba para sacrificar. Pues es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, que tenemos que ser obedientes al Señor y dejarnos llevar todo nuestro ser, llevados a Cristo, conducidos a Cristo, mirando a Cristo. Versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La traducción original, estaba mirando este texto en el interlineal griego castellano, es: no os adaptéis a la forma del mundo, no os camufléis. Como creyentes, no se metan entre el mundo y hagan ahí como el camaleón, que cambia de colores según las circunstancias. Cuando estamos en la iglesia, entonces estamos de un color, y cuando estamos en el mundo nos ponemos de otro color. Y que no se enteren, que pasemos desapercibidos, que vivamos como los del mundo, iguales que el mundo, que no se nota la diferencia.
Triste para el Señor, ¿no? Que aquellos que compró, que le costó tanto, sientan vergüenza de identificarse con Él. Que sean unos camaleones espirituales. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta expresión es metamorfos, de donde tengo la palabra metamorfosis, de la mariposa. Es una transformación, algo que se renovó. Antes era una larva, la mariposa antes era una larva. La larva se alimentaba con sus dientes, con sus mandíbulas, comiendo hojas. Y tenía que andar, caminar, usar sus patitas. Bueno, son patas, no me acuerdo cómo llaman esto que tienen las orugas. Pero con eso se movía. Ahora la mariposa es diferente, ahora tiene alas, puede volar. No está andando, está volando. Antes la larva nos producía repugnación por lo fea. Ahora la mariposa nos atrae por sus colores tan hermosos. Ahora la larva la mariposa se alimenta de néctar, del dulce, de la belleza de la flor. Dios quiere esa transformación en nuestras vidas. Que como creyentes seamos mariposas, que todos puedan ver el color de Cristo en nuestras vidas. Que todos puedan experimentar el sabor de Cristo en nuestra boca, en nuestro hablar, en nuestro cantar, en el disfrutar plenamente la vida cristiana. Que todos puedan ver desde lejos a estos creyentes que han sido renovados en Cristo. Versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El trabajo de Dios a través de nosotros comienza con la humildad. Tenemos que, para que el Señor nos use, tenemos que ser humildes. Humildad, no tener más alto concepto que el que debo de tener. Sencillez. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros en esa área, porque todos los seres humanos tenemos un yo que siempre quiere estar sentado en el trono de nuestro corazón y reflejarlo en los demás, y si podemos pisar al otro, lo pisamos. Dios quiere trabajar, que nosotros dejemos que Él trabaje más bien en esa área en nosotros. Después de que el apóstol Pablo presenta estos 3 versículos exhortando a nuestro comportamiento, entonces ahora da una lista y dice que la iglesia es como un cuerpo. Es la primera vez que el apóstol introduce este tema de la iglesia como cuerpo. La iglesia no es un organismo donde hay un gerente, hay unos departamentos, está el departamento de contabilidad, el departamento de relaciones públicas y el departamento de recursos humanos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, con una cabeza y con miembros. Y esos miembros se pertenecen unos a otros. Y esos miembros son diferentes. En los pies yo tengo dedos y en las manos tengo dedos. Pero los dedos de mis pies no sirven para agarrar, eso sirven para caminar, ayudarme en la locomoción. Los de mis manos sí me ayudan a tomar las cosas.
Así somos en la iglesia. Somos diferentes, cumplimos funciones diferentes y debemos respetar las funciones de los otros en ese cuerpo que Él nos ha colocado, donde Cristo es la cabeza. Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes servicios. Aquí el apóstol Pablo enumera una serie de dones, son los dones conocidos como los dones carismáticos, que viene de carismas, o sea, por gracia, un regalo, fueron un regalo. Todo creyente tiene estos dones. Y quiere que los pongamos al servicio del Señor. Es como Él trabaja por medio de nosotros. Él nos da de su gracia, nos da dones. Y esos dones entonces los ponemos al servicio del Señor. Eso se llama ministerio. Ministrar con los dones que Dios nos ha dado, con las capacidades que Él colocó en nosotros. Versículo 6, solamente voy a leerlos por el tiempo. De manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, los creyentes en el cuerpo de Cristo tienen diferentes dones, según la gracia que se nos es dada. Si el de profecía, usted se conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o del que enseña en la enseñanza, o del que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dones que Dios nos ha dado para Él trabajar por medio de nosotros. No es la lista completa de todos los dones. Hay diferentes dones, hay más dones. En el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla de más dones. En sus epístolas nos habla de más dones. Pero aquí es interesante que mencione estos antes de hablar, después de haber hablado que somos un cuerpo. Mis hermanos, aquí en la calle Cruz Roja hay creyentes, sabemos creyentes. Lavados por la sangre del Señor, dejando que el Señor trabaje en las vidas. Sé que el Señor está trabajando en sus vidas. Están echando toda esa mugre a los pies del Señor. Sé que estáis haciéndolo. Y oramos los viernes, oramos mucho por la congregación. Estamos de un tiempo para acá hemos sentido orar mucho por la congregación de la Cruz Roja en ese sentido, de que hay un despertar en dejar trabajar al Señor de una manera que se vea en los corazones de los creyentes. Y estos hermanos de aquí tienen dones. Todos vosotros tenéis dones que el Señor os ha dado. Cada hijo de Dios que está aquí en esta mañana, y también los que me están viendo allí, si sois hijos de Dios, tenéis un don. Y ese don es para el servicio del Señor. Con humildad y previa entrega de nuestro ser completo como un sacrificio vivo de consagración a Él. Cuando pensamos en servicio, y quiero que esta idea se quite de vuestras cabezas, de que el servicio tiene que ver únicamente con el que se para aquí y predica.
Con el hermano Josué, con Juan Felipe y con Carlos. Bueno, el Señor les ha dado esa capacidad de enseñanza, de predicar. El hermano Carlos nos da muy buena doctrina, bastante excelente doctrina, es un maestro. Dios lo ha colocado aquí para ello. Juan Felipe nos está dando también muchas enseñanzas muy profundas. El hermano Josué siempre está amonestándonos. Está bien, eso está muy bien. Pero hay otros dones. Hay dones que podemos hacer, que tú puedes hacer y que tienes que hacerlo como hijo de Dios. Me gozo conocer al hermano Robert. Siempre habíamos hablado, siempre lo veía por internet. Y sé que es un hermano que no habla. Me he dado cuenta que no habla. Me han comentado que no habla. Muy callado. Pero hermano, cuando he ido allí, usted no ha estado. Pero siempre me han dicho, esto lo hizo hermano Robert Tulio. Y esto fue por el hermano Robert Tulio. Y esto fue por el hermano Robert Tulio. Gloria a Dios. Qué bueno de esos hermanos callados que hacen para el Señor. ¿Cuál es tu don? Si no lo sabes, dígale, Señor, ¿cuál es mi don? Muéstrame a ver, yo quiero saber y ponerlo a funcionar. Y todos ayudándonos. Aunque los dedos de mis pies no cojan, me pueden conducir hacia aquello que mis manos quieren coger. Como creyentes tenemos un don que se enlaza con otro para cumplir un objetivo. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a ser obedientes. Dios entonces ha trabajado por nosotros con el Evangelio, con toda su misericordia. Sigue trabajando en nosotros en el proceso de la santificación y está trabajando por medio de nosotros, dándonos sus dones, capacidades, enseñándonos a relacionarnos entre creyentes, a no pelearnos, a que no hayan discordias, a que vivamos, aunque seamos diferentes, porque lo somos, pero aprendamos a tener unidad. Unidad en medio de la diferencia. Liliana no es igual que Maricel, seguro que no. Pero esas diferencias no deben generar una división, sino una unidad en medio de la diversidad. ¿Cuántas cosas por hacer tiene el Señor con nosotros? Y todo esto, como dice en Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hacemos algo que sea por amor a Él, por amor a Él, no por mi vanagloria, no por cosas superfluas, sino porque Él nos amó primero. Oremos, pongámonos de pie. Dios y Padre,
Gracias por trabajar por nosotros con tanto afán, con tanta dedicación. Y gracias porque no has terminado ese trabajo, lo sigues haciendo, has comenzado un trabajo en nosotros y nos estás puliendo. Pero Padre, te pedimos que tu Espíritu sea obrando en nuestros corazones, ayudándonos a dejarte obrar en nosotros. A dejar todo aquello que impide que te demos la honra, la gloria a ti, que nuestro testimonio como hijos tuyos sea visible. Permite que tu Espíritu obre en nuestros corazones para que seamos transformados interiormente y exteriormente. Que nuestras mentes sean renovadas y que no nos conformemos al mundo, sino que vivamos en una transformación total y visible. Te pedimos tu ayuda. Reconocemos nuestra incapacidad de obrar por nosotros. Necesitamos la potencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y Señor, en lo que podamos obrar por ti, que seas tú el que nos guía. Que podamos comprobar cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos a andar en ella. En el nombre de Cristo te pedimos estos favores. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente.